Muchas gracias por atender la invitación, medio a quemarropa, pero pues la verdad es que hicimos la valoración de hacer esta rueda de prensa a distancia. Sin embargo, pues también hace mucho tiempo que no nos vemos, que no platicamos. La idea es presentarles hoy de manera puntual lo que se ha visto respecto al tema del regreso a clases y por supuesto pues si hay alguna otra cosa con toda la disposición para platicar con ustedes. Vamos a iniciar, si les parece, con este tema que es la ruta para el regreso a la presencialidad. Hay que recordar que Jalisco fue el primer estado en suspender clases 2 semanas antes que el resto del país y todavía sin casos confirmados. Esta decisión por sí sola nos permitió hacer una mucho mejor gestión de la emergencia sanitaria. Es decir, la decisión que tomamos en materia de clases presenciales en Jalisco fue una piedra angular de la estrategia que hemos seguido y que ha sido reconocida a nivel nacional como una estrategia exitosa, una estrategia que nos ha permitido enfrentar mejor la emergencia y sobre todo que esta decisión fue parte muy importante de las medidas de previsión que tomamos al inicio de la emergencia. Desde el 17 de marzo, pues, han pasado 6 meses de educación a distancia. Esto que vamos a presentar tiene que tener este punto muy presente. Llevamos 6 meses con nuestros niños y jóvenes tomando clases a distancia. Y sin duda esto representa un duro golpe, sin duda es una medida que ha lastimado los procesos de aprendizajes y por supuesto que significa un impedimento para poder acceder a un proceso de formación integral en materia de desarrollo personal. Es decir, la educación a distancia nos ha permitido salvar el pasado ciclo escolar y arrancar pero somos conscientes que, que esta situación ha incidido de manera negativa en los procesos de aprendizaje y ha generado también otro tipo de complicaciones que tienen que ser valoradas de manera correcta. Por eso fue que formamos la Mesa de Educación como una instancia que abordaría y discutiría de manera específica la manera como haríamos el regreso gradual a las clases presenciales. Le encargamos coordinar esta mesa a Alfonso Pompa, secretario de Innovación del Gobierno de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco, a quien le voy a pedir que nos explique cómo funcionó la mesa de educación, quiénes participaron, porque lo que tenemos que anunciar el día de hoy es que se ha logrado por consenso aprobar una propuesta en la mesa de educación que ha sido el día de ayer avalada y ratificada también por consenso en la mesa de salud. Ese fue el proceso que decidimos seguir, como lo hemos hecho con la mesa de reactivación económica. Es decir, la mesa de educación aprobó ya una propuesta que tiene también el consenso, entre otros muchos actores que ahorita nos van a platicar, de los sindicatos de maestros, del sindicato de maestros, perdón, particularmente, y que logró generar una propuesta que ayer fue ratificada por la Mesa de Salud. Entonces, primero, Alfonso, platícanos de manera breve cómo funciona la Mesa de Educación, cómo fue que se procesó esta decisión y en qué términos se mandó la propuesta para la Mesa de Educación, de la Mesa de Salud, perdón. Con mucho gusto, gobernador, y gusto en saludarlos a todos. En efecto, la Mesa de Educación se formó desde mediados de junio, en este verano, y desde entonces la participación fue un grupo muy representativo de todos los sistemas educativos del Estado, tanto públicos como particulares, y de los diferentes niveles educativos, educación básica, educación media superior, incluyendo algunas otras actividades educativas como educación para el trabajo o academias. Desde verano, en julio, se fueron aprobando la apertura de ciertas actividades presenciales en universidades cuatrimestrales, en centros de capacitación para el trabajo y en academias, bajo protocolos de sanidad que fueron hechos en forma colaborativa
que todos lo aceptaron y además se comprometieron a cumplirlo, y hemos visto que han avanzado muy bien cumpliendo con esos protocolos. Posteriormente vino la etapa del 24 de agosto, cuando inició formalmente el ciclo escolar, y también se acordaron algunas medidas para un regreso muy limitado a actividades presenciales, pero de nuevo fue en consenso con todos estos actores, como ya lo mencionó el gobernador, incluyendo a los representantes de las secciones sindicales, además organizaciones de la sociedad civil, por supuesto una representación muy amplia de rectores de las principales universidades del Estado y de escuelas también, no solo públicas sino privadas, y las autoridades de educación básica, media superior y superior. Finalmente llegamos a establecer la etapa 1, la que está en la actualidad vigente, en la que hay una actividad presencial limitada en educación básica, un poco mayor en educación superior, pero todo bajo estrictos protocolos de sanidad que se han ido cumpliendo con un compromiso muy alto de parte de las instituciones educativas, que asumen muy bien su responsabilidad. Y finalmente se propuso y se generó este documento y se ajustó el del regreso a la presencialidad, que, como dice el señor gobernador, fue totalmente aprobado en consenso por todos estos representantes. En total somos 48 personas las que participamos en la mesa de educación. En reiteradas ocasiones hemos trabajado además con la mesa de salud, y finalmente el día de ayer se presenta para la aprobación de la mesa de salud el regreso a la presencialidad. Antes quisiera mencionar que hay una clara conciencia de todas las autoridades y todos los líderes de educación en el Estado de que hay que cuidar la salud, pero que a la vez ha llegado el momento de empujar la agenda de educación para evitar que haya un daño serio en el proceso de formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y entonces estamos asumiendo este regreso a la presencialidad con plena responsabilidad de salud y además para cumplir con nuestra misión educativa. Esa es la información. Han sido 8 sesiones, ha sido muy armónico. Yo quisiera incluso aprovechar para agradecer a todos los participantes de la mesa su gran colaboración y aportación para poder hacer esto realidad. Eso es. En concreto, también pues reiterar que la propuesta metodológica, el protocolo que hoy vamos a presentar, no es una propuesta surgida desde el gobierno. Es la propuesta que por consenso se generó y se construyó en la mesa de educación, en la que están participando instituciones privadas y públicas en materia de educación, organismos de la sociedad civil, las asociaciones de padres de familia, el sindicato de maestros. Estamos todos. Hoy se está presentando una propuesta consensada de metodología de cómo se va a dar el regreso a clases. Hoy no vamos a decir una fecha, pero hoy sí vamos a decir, cuando se tome la decisión, cómo va a ser. Y eso fue lo que, a propuesta de la Mesa de Educación, que aquí está la lista, lo pueden ver en pantallas de quienes integran la Mesa de Educación, se los vamos a entregar ahorita en la presentación. El día de ayer en la Mesa de Salud, que aquí está quienes integran la Mesa de Salud, fue votada también y aprobada, y es la que vamos a presentar hoy. En específico, queremos decirles cuáles fueron los criterios generales definidos en el proceso de discusión para tomar la decisión de iniciar esta etapa de planeación del regreso presencial. Le voy a pedir a a Juan Carlos Flores, secretario de Educación, que nos explique cuáles son los criterios que se pusieron sobre la mesa para procesar la decisión que a continuación les vamos a explicar. Con gusto, señor gobernador. Desde la primera sesión de la Mesa de Educación teníamos muy claro que toda decisión tenía que tomarse con criterios técnicos objetivos. En ese sentido, buena parte de los integrantes de la mesa y de nuestros equipos en las distintas secretarías se enfocaron a monitorear las buenas prácticas a nivel global sobre cómo estaban procediendo los sistemas educativos y cuáles eran las experiencias que tenían esos sistemas una vez que empezaban con actividades presenciales en las escuelas. Por supuesto, ha quedado claro, y organismos internacionales lo han hecho ver, algo que también en los profesionales de la educación local han insistido mucho, en la situación que sucede durante las pausas como las del verano, en donde el conocimiento, las capacidades y las habilidades de manera natural se ven afectadas. Se estima que un 25% puede reducir esa capacidad de aprendizaje en tan solo 7 semanas. Imaginen ahora que tenemos 6 meses el efecto que esto puede llevar.
Esto sin mencionar que también la presencialidad o la ausencia de la misma merma las habilidades que se generan en la escuela. Está clarísimo para todos los especialistas que en el caso de la educación básica y en la educación media superior, lo ideal es estar de manera presencial, porque no solo se adquieren conocimientos, se adquieren habilidades, hábitos, habilidades psicoemocionales y las famosas habilidades blandas de las que tanto hemos hablado, que son indispensables para la nueva economía basada en el conocimiento. Y se incrementa, por supuesto, el riesgo de abandono escolar. Es algo que hemos estado muy atentos a evitar y tenemos una estrategia concreta para disminuirlo y evitarlo, pero es un hecho que con tantos meses otro tipo de atracciones se pueden dar, sobre todo en los jóvenes de secundaria, y hay que decir que recibimos a Jalisco con unos lugares muy bajos en temas de retención de nuestros alumnos en secundaria y preparatoria, y esto vendría a incrementar más esa posibilidad. La importancia de la presencialidad, pues, estriba en que el desarrollo psicoemocional de los alumnos, su salud psicoemocional es tan importante como preservar su salud a raíz del COVID. Por lo tanto, sabemos que el regresar a clases puede provocar un incremento en los contagios, eso lo dicen todos los sistemas que han ingresado, pero sabemos también que Jalisco y los jaliscienses hemos hecho una buena labor atendiendo a las indicaciones y mitigando ese riesgo de tal manera que no se disparen los incidentes. La juventud y la niñez, pues, es esencial que estén en las escuelas. Estamos preparados, necesitamos de la colaboración de todos para que la estrategia que hoy se plantea se pueda transformar rápidamente en capacitación y en adiestramiento, no solo para el equipo del sistema educativo, docente, directivo, sino también para los padres de la familia y, por supuesto, para los alumnos. Un alumno adquiere hábitos y es cuando hace realidad el tema de su autoprotección. Los educadores sabemos cómo hacerlo, necesitamos este tiempo y estamos preparados para retomar la presencialidad. En términos generales, estos criterios lo que plantean es que va a ser muy difícil que en el corto plazo se pueda eliminar cualquier tipo de riesgo. Simplemente quisiera plantear lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de un periodo de 2 años que se estima para poder acabar con este problema. Y evidentemente los niños y los jóvenes no pueden estar este tiempo sin regresar a clases. Entonces, aunque va a ser en la lógica de aprender a convivir con el riesgo, lo que hemos diseñado es una metodología que reduce el riesgo a lo mínimo posible y que nos va a permitir empezar poco a poco a regresar a la presencialidad. Ese es básicamente el esquema. Creo que lo que tendríamos que decir antes de presentarles la propuesta específica es en dónde estamos parados desde el punto de vista epidemiológico, y quiero reiterarlo, el día de hoy no se va a anunciar una fecha, porque no está definida, de cuándo inicia este regreso a la presencialidad. Lo que vamos a decir es cómo se va a dar cuando esté en las condiciones para anunciarlo. Tendremos que hacer el anuncio 15 días antes de empezar para preparar las condiciones, pero necesitamos que todos sepan cómo va a ser, porque hemos escuchado muchas versiones, hemos escuchado muchas ideas. Hoy lo que vamos a decir es cuál es el método aprobado y consensado para estar listos para cuando sea el momento. ¿En dónde estamos en este momento? Lo va a explicar Bárbara Casillas. Muchas gracias, gobernador. Pues bueno, como sabemos, el Estado cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica que hemos fortalecido a través de la estrategia de radar, que hemos logrado hacer ya al día de ayer 199,596 pruebas. El día de hoy estaremos llegando a las 200,000 pruebas y superándolas. Esto es, pues son 57,220 a través del sistema CISBER. Quiere decir que hemos hecho pues muchísimas más con radar, y esto nos permite también tener un mejor control y manejo de los casos. Se han identificado ya 61,805 casos acumulados,
con 2.801 lamentables defunciones. Y quisiera resaltar este último punto. El 1.5% de los casos se ha presentado en los grupos de edad de 0 a 15 años y solamente 71 de ellos menores de 1 año. Esto quiere decir que hasta el momento pues la epidemia no ha representado un riesgo muy fuerte para este grupo, y que también hay que decirlo, también el consenso de los médicos es que este grupo de edad corre menos riesgo. Si bien son portadores y contagiadores, que ahorita en el modelo lo vamos a explicar cómo vamos a mitigar eso, es un grupo que no tiene riesgo de un agravamiento. Ahora, en Jalisco, afortunadamente estamos en una fase de estabilización. No podemos decir que esto ya terminó, pero sí podemos decir que nos encontramos en una fase estable, con una discreta disminución en la incidencia de casos activos, y que desde agosto estamos observando también ya un franco descenso en el número de hospitalizaciones, y actualmente contamos con una disponibilidad del 76.3%, es decir, solamente tenemos el 23.7% ocupado. Y a pesar de la reactivación económica en el incremento de la movilidad, que esa estrategia, digamos, podemos decir que ya hemos corrido casi la mayor parte, hemos mantenido el número de contagios identificados al día alrededor de los 700, y nuestra tasa de positividad en el estado es menor que la nacional, que anda entre el 50 y el 60%, y la de nosotros está entre el 36 y el 39%. En términos generales, estamos en un momento de estabilidad, con tendencia de manera ligera, pero ya una tendencia a la baja, a pesar de que vamos en el 3 meses y medio llevamos ya de reactivación económica. Nuestro proceso de reactivación va al 90%, y sin embargo no se han disparado los casos, al contrario, hemos logrado estabilizar y llevar una tendencia a la baja. Seguimos con una tasa de positividad menor a la nacional, y particularmente el dato que dio Bárbara, y que es muy importante para que los medios de comunicación registren, que es el hecho de que solamente el 1.5% de todos los casos son de menores de 15 años. 1.5%. Estos elementos son importantes para entender en dónde están los riesgos, porque lo que no podemos es poner en riesgo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero tampoco podemos poner en riesgo a nuestros maestros, y es ahí a donde vamos a enfocar la atención. Entonces, el riesgo está presente. El ejercicio que vamos a hacer hacia adelante de regreso a la presencialidad va a requerir de un componente muy importante de corresponsabilidad con los padres de familia. Necesitamos que los papás nos ayuden en todo este proceso y que vayamos entendiendo por eso desde ahorita cómo va a ser el momento adecuado. Lo que creemos es que, conforme a lo que ha pasado en otros países, nosotros podemos aprender de lo que ha sucedido para poder bajar el nivel de riesgo usando medidas preventivas, bajando la cantidad de personas susceptibles, usando el cubrebocas para bajar la carga viral. Tenemos que cuidar la afección en edades más tempranas con personas con menor número de comorbilidad. Tenemos mayor experiencia ya en el tratamiento de personas graves, y por supuesto vamos a desarrollar y a fortalecer nuestros mecanismos de atención y asesoría específica a través del call center Radar Jalisco. Es decir, tenemos herramientas que hemos ido afinando que nos van a ayudar también a bajar el nivel de riesgo. ¿Cómo nos hemos preparado o qué es lo que estamos haciendo para el regreso a la presencialidad? Lo va a explicar ahorita Bárbara, pero ese es un factor fundamental. Es decir, si ya identificamos que los niños, aunque puedan tener una mayor carga viral, no han sido un factor importante en términos del número de casos, lo que entendemos es que el riesgo más importante está con nuestros maestros y maestras. Paso número 1, como etapa de preparación, es decir, previo al regreso a la presencialidad, estamos haciendo una evaluación integral del personal docente de Jalisco, que nos va a explicar Bárbara en qué consiste, cómo va y cuándo va a entrar a la etapa ya de desdoble completo en los próximos días.
Así es, gobernador. Bueno, recordar que más o menos la mitad de los docentes están afiliados al IMSS y la otra mitad al ISSSTE. Con el IMSS se ha estado desarrollando una herramienta de evaluación misma que también se aplicará en el ISSSTE, donde a través de la tecnología van a empezar ellos a autoevaluarse en una plataforma con primero datos generales, el riesgo, si hay presencia de síntomas, y esta plataforma va a identificar quiénes son las personas de riesgo o quiénes son casos sospechosos y se les comenzará a programar la consulta a quienes se requiera. Es decir, no todos los profesores o profesoras van a tener que ir a una consulta porque primero está este primer filtro. Hay que recordar que la planta docente es de alrededor de 80,000 personas y solamente aquellos que se identifique que pueden tener un riesgo se les programará la consulta para determinar si pueden reincorporarse a la presencialidad o seguir con actividades desde casa. Dicho de otra manera, este ejercicio de evaluación de la salud de nuestras maestras y maestros nos va a permitir identificar con toda puntualidad quién tiene un riesgo al regresar a clases y vamos a cuidarlos y vamos a evitar que se expongan. Ese va a ser un proceso complejo que inicia ya. ¿Cuándo se va desdoblando la siguiente etapa de la evaluación? En este fin de semana iniciaremos con la revisión del que ya puedan entrar a la plataforma. De acuerdo. Y una vez dicho todo esto, es decir, ya que tengamos a nuestros maestros revisados y evaluados en términos de su salud y de su nivel de riesgo, entonces sí les vamos a presentar ya en este momento lo que van a ser las etapas de presencialidad educativa. La va a presentar el secretario de Educación, recordándoles que estamos actualmente en lo que hemos denominado la etapa 1, pero vamos a explicar en qué consiste ya con más detalle el cierre de esta etapa para entrar en las 3 etapas que la Mesa de Educación nos ha propuesto para el regreso a la presencialidad. Con gusto, gobernador. En ese sentido, reiterar que la etapa 1 es la que empezamos a vivir a partir del 24 de agosto. Decir también que en el verano ya se estuvo operando guarderías con muy buenos resultados, no hemos tenido incidentes mayores. Se operó también la educación media superior, sobre todo la tecnológica, la semiescolarizada y las que requieren de laboratorios, también sin novedades. La educación superior también estuvo operando y en ese sentido nos preparamos para la etapa 2. Y hay que decir también aquí que no tenemos registro de ningún otro estado en la República que haya hecho este esquema de presencialidad en las escuelas. Nosotros abrimos las escuelas para entregar útiles y mochilas, abrimos las escuelas para tener las asesorías presenciales. Muchos maestros y escuelas hicieron uso de este recurso y también, afortunadamente, por el cumplimiento de los protocolos que se publican a tiempo, se instruye al respecto, ha logrado que no tengamos una dispersión de la enfermedad no deseada. Esta es la etapa 1. Que está en curso actualmente y hasta ahora ha dado muy buenos resultados. No tenemos ningún problema detectado en ese sentido. Cambiamos la lógica de tener las escuelas cerradas a piedra y lodo, como dicen, por un esquema que fuera poco a poco, permitiéndonos tener algún contacto con los niños. Va funcionando muy bien. Aquí tienen en pantalla en qué consiste la etapa 1. Esa está en marcha y lo que vamos a anunciar ahora, que fue definido ya, es lo que sería la etapa 2. Déjame regresarme. Etapa 2. Sí, y en ese sentido la hemos denominado el inicio a la presencialidad. Consiste en asesorías y seguimiento académico a cada uno de nuestros alumnos, acudiendo la mitad del grupo 4 días a la semana. La otra mitad del grupo acude otros 4 días de la siguiente semana. ¿Esto qué significa? Evidentemente que vamos a poder atender cada 15 días al 100% de toda la población educativa, que hay que recordar que en Jalisco en educación básica asciende a 1.7 millones de alumnos, más otros 400,000 alumnos de educación media superior, y si sumamos lo de superior estamos hablando de 2.4 millones de personas. El hecho es que el maestro va a tener la oportunidad de tener los recesos en viernes, de tal manera que pueda preparar su estrategia educativa. Otro elemento muy importante que fue consenso con el sindicato, mientras esté la segunda etapa presencial, ya la etapa en línea deja de ser obligatoria la atención del maestro en plataformas, de tal manera que solo se pueda dedicar a estos bloques de 15 días.
tiempo que permanecen los alumnos es muy importante. Lo hemos extendido lo más posible, solo quitamos el tema de consumo de alimentos de tal manera que el riesgo también se pudiera reducir. Y esto se ejemplifica en preescolar con actividades por día de 2.5 horas, en el caso de primaria 3 horas y en el caso de secundaria 4 horas. Ahí hay consideraciones especiales con procesos de 15 minutos dedicados a la higiene y a la desinfección de los espacios de trabajo y de las zonas comunes. Y por supuesto, con estos números garantizamos que en cada aula el promedio de alumnos vaya entre 20 y cuando mucho 30 alumnos por cada grupo. Sí, ahí me gustaría nada más comentar que justamente esa estrategia que son bloques de 15 días donde van 4 días y luego descansan la siguiente semana y el viernes y el fin de semana, permite cortar cadenas de contagio. Es decir, si hubiera habido un caso en esa aula, va a permitir que el niño o la niña pueda estar en su casa mientras que pudiera desarrollar síntomas y eso evita que contagie a sus otros compañeros de grupo. También es importante decir que al ser el 50% de la matrícula permite una especie de cápsulas porque los recesos son escalonados, no se van a mezclar con los otros niños de las otras aulas. La propuesta precisamente de este esquema de 50% de la matrícula por grupo fue propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Educación y entonces, pues nada más recapitulando, el regreso a la presencialidad se va a dar con la mitad de los grupos asistiendo 4 días seguidos la misma semana y la otra mitad la siguiente semana. Preescolar estarían los niños 2 horas y media en clases, primaria 3 horas, secundaria 4 horas. El tope máximo en cada aula podrá ser 30 alumnos máximo. Entonces, con este diseño es que se definió la etapa 2 que ayer fue aprobada. Vamos a explicar ahora lo que sería la tercera etapa de transición. Sí. Perdón. Sí, es la que hemos llamado intermedia, es decir, antes ya del regreso normal a clases, primero es la etapa de inicio de la presencialidad y siguiente es la etapa de la intermedia, que tiene ahí un error ahorita en el título, ahorita se lo cambiamos. Esta etapa 3 es la que hemos denominado etapa intermedia. ¿Nos la explicas, Juan Carlos, por favor? Sí, con todo gusto. Obviamente cada una de las etapas tiene un fin académico, un fin pedagógico. En el caso de la primera es donde nos vamos a concentrar en esos bloques de 4 días seguidos de lunes a jueves a trabajar esquemas de diagnóstico, de regularización, de reintroducción o volver a presentarles a la escuela, a los niños, a sus maestros. Hay todo un plan en ese sentido. En esta siguiente etapa, en la etapa 3, estamos hablando ya de un acompañamiento pedagógico de actividades académicas regulares, es decir, ya estamos hablando de clases. El aforo y la frecuencia es del 100% de la matrícula, pero ahí dividimos a la escuela en un 50%, es decir, van a ir unos grupos, unos grados, 4 días a la semana. Nuevamente regresamos a esa presencialidad ya con clases, con unos horarios de jornada extendidos. En ese sentido, vamos a tener en preescolar 3 horas, en primaria 4 horas y en secundaria 5 horas. Aquí también hay consideraciones especiales. Estamos hablando de espacios de 10 minutos para la higiene, para la desinfección de áreas comunes, tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas, y estos periodos de receso de 20 minutos en exteriores. Como ustedes saben, cada vez se entiende mejor cómo se propaga la enfermedad y los espacios ventilados es lo deseable, y en ese sentido estamos protegiendo a los maestros. Siguiente, por favor. En el caso de la educación media superior, evidentemente también tienen estas 3 etapas. La primera ya la estamos viviendo, que también comenzó el 24 de agosto. Los bachilleratos, entonces, en la segunda etapa, tienen como actividades ya también con el 50% de los alumnos a la vez, es el trabajar en las materias que requieren instalaciones como talleres y laboratorios, la atención al rezago educativo, producto de un diagnóstico concreto, y el acompañamiento pedagógico. Sobre las jornadas que estarán trabajando las preparatorias, sobre todo las preparatorias que dependen del gobierno del Estado. Hay que recordar que el sistema educativo de bachilleratos en Jalisco es muy amplio.
Prácticamente la mitad del sistema sigue las normas que marca la Universidad de Guadalajara, los bachilleratos incorporados a la universidad también. En el caso de las instituciones educativas federales de bachillerato, hemos hablado con el subsecretario federal y se van a adaptar a las propuestas que hace el gobierno del estado para que tengan etapas con estas características y, por supuesto, las que directamente dependen del gobierno del estado, que son alrededor de 71,000 alumnos, seguirán estos horarios, que son en preparatoria. En el horario matutino será de 10 de la mañana a 13 horas, en el horario vespertino de 15 horas a 19. La frecuencia será 4 días a la semana, irán una semana sí y una semana no, para que vaya el otro 50 del grupo, evidentemente. Y tenemos también consideraciones de un máximo de 30 personas por aula. Hay que aclarar aquí que estas son disposiciones generales. Si en alguna escuela sus aulas son muy pequeñas, la comunidad educativa tendrá la facultad de hacer estos ajustes para que puedan cumplir con los requerimientos de metros cuadrados por alumno. Los recesos serán de 15 minutos precisamente para la higiene y cada 2 horas serán los mismos, de tal manera que se puedan escalonar los grupos, y aquí reiteramos el evitar el consumo de alimentos para disminuir el riesgo. En la etapa 3 estaríamos con una actividad ya incluidas las actividades deportivas, los talleres artísticos y culturales, las actividades extracurriculares con las limitaciones prudentes. El aforo sería del 100% de los grupos y también tendrían una jornada disminuida como en la etapa 2. Aquí acudirían toda la semana y se darían también esos espacios para la higiene. Todas estas fechas evidentemente quedan por definir, pero ya la estrategia nos permite hacer los protocolos, comunicar y capacitar a todo el sistema educativo. Sigue ahora educación superior. Vale la pena decir que en el caso de educación media superior, como lo dijo Juan Carlos, y ya informado también Alfonso, como lo dijo Juan Carlos, en el caso de educación media superior en las prepas, estamos en total sintonía con la Universidad de Guadalajara, estamos homologando los criterios y también con las preparatorias privadas, que es uno de los esfuerzos que estamos haciendo. Es decir, aunque cada quien tiene su margen de maniobra en función de las estrategias específicas, hemos acordado que este modelo es el que va a orientar las decisiones en los planteles, tanto públicos como privados del Estado. Entonces, para educación superior, Alfonso, ¿cómo va a ser el esquema? En el caso del sistema que tiene el gobierno del Estado bajo su responsabilidad. Como ustedes podrán observar por la presentación anterior, una gran cosa que ha pasado en la mesa de educación es que se han dividido también por comités en cada uno de los niveles educativos y entonces han tomado las medidas de acuerdo a las características de la educación básica, de la educación media superior, y lo mismo hicimos en educación superior. En educación superior hay universidades autónomas, como fue mencionado la UDG, hay algunas particulares que también son autónomas, tienen diferentes calendarios, unos inician en agosto, otros hasta septiembre, algunas son semestrales y otras cuatrimestrales. Entonces logramos también por consenso establecer los siguientes criterios. Desde agosto establecimos lo que sería el equivalente a la etapa 1 y 2 de los otros niveles y se aprobaron algunas actividades presenciales, como vienen listadas ahí, de inducción a la universidad para alumnos de primer semestre, de laboratorios o aquellas materias que requieren equipamiento especial, que solamente lo hay en la universidad y que por lo tanto era necesario acudir ahí, de procesos de titulación, como puede ser el servicio social o la práctica profesional, que si no también se nos retrasan y no se gradúan a tiempo, exámenes finales, etcétera. La diferencia fue que nos ajustamos al calendario oficial de cada institución educativa y por eso integramos la etapa 1 y 2 desde agosto. Las limitaciones, además de que vienen muy establecidas en el protocolo de sanidad, es que solamente pueden estar presentes en la universidad en un día del 20 al 30% máximo, según las características de su matrícula, para evitar conglomeraciones demasiado grandes. Y la obligatoriedad en estas etapas es opcional para los alumnos, es decir, pueden seguir estudiando a la distancia y las universidades tienen que cumplir con los protocolos. Para la etapa 3, lo que se está pensando es incorporar más clases, no solo las de laboratorios, en el modelo híbrido, parte a la distancia, parte presencial, y además incorporar algunas actividades estudiantiles, culturales y deportivas limitadas
y que podamos permitir el 50% de la matrícula total por día. Además, los protocolos van a seguir actualizándose, pero van a seguir siendo en donde se establezcan las medidas más precisas de prevención y de atención a todos los temas relacionados con la pandemia. Esa es la explicación de educación superior. Finalmente, el regreso implica un ajuste en la estrategia de seguimiento epidemiológico que va a explicar Bárbara Casillas ya para terminar. Gracias. Sí, en este sentido, decir que lo que se ha expuesto aquí, las fechas que justamente están pendientes, estarán siendo analizadas periódicamente por la Mesa de Salud. Uno, revisando, como siempre lo hacemos cada semana, los indicadores del botón de emergencia. Dos, monitoreando el tema del porcentaje de positividad. Tres, el porcentaje de las escuelas con casos. Y cuatro, también los resultados de los diagnósticos socioemocionales de los alumnos y docentes que nos va a estar entregando la Secretaría de Educación. Y aquí hay algo muy importante que decir. Para cualquier eventualidad, que sí debemos de saber que vamos a seguir teniendo riesgos y de que estos riesgos incluyen que podamos tener algún brote en algún área o en alguna escuela específica, está, digamos, la suspensión por plantel o por área. Es decir, cuando se tengan 2 o más casos detectados, confirmados en una misma semana y que estén ligados epidemiológicamente, la escuela deberá aislar a ese grupo, es decir, suspender las clases de ese grupo o bien de toda la escuela cuando éstas sean muy pequeñitas y el riesgo sea latente. Y también, si llegara a activarse el botón de emergencia estatal general, pues las actividades presenciales de todas las escuelas se tendrían que suspender. En resumen, estamos preparados, tenemos una metodología aprobada. Las condiciones en Jalisco van avanzando para poder pensar ya en el inicio de este proceso, esperamos que pronto. No podemos aflijar, no hay fecha de regreso a la presencialidad todavía, pero está definido el modelo para que cuando éste se dé, se haga con el menor nivel de riesgo posible. La evaluación de nuestros maestros se dará en los próximos días. Vamos a tener un mecanismo de reacción inmediata en caso de que hubiera algún problema en alguna escuela, como ya lo explicó Bárbara Casillas, y pues tenemos que asumir todos la responsabilidad de que tenemos que avanzar en ese sentido, que si nos esperamos a que haya una vacuna o a que el riesgo ya no exista, corremos el riesgo también de afectar de manera muy profunda los procesos de aprendizaje y la salud emocional de los niños y jóvenes de Jalisco. Entonces, como lo hemos hecho siempre, tomando decisiones construidas con el respaldo de los académicos, investigadores y científicos que nos han acompañado en este proceso, incluyendo a todos en la discusión sobre la ruta a seguir. Jalisco está preparado para que cuando haya condiciones, esperamos ya en los próximos días así suceda, poder iniciar gradualmente el regreso a la presencialidad. Si hubiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Buenas tardes, compañeros. Abrimos espacio para preguntas sobre la ruta de regreso a clases presencial. Sobre este tema primero, si les parece, y ya luego si hay otros temas, con mucho gusto. Aquí al frente, por favor. Gobernador, preguntar, ¿cuáles van a ser los factores para poder determinar una fecha para ese posible regreso? ¿Qué se tendrá que cumplir o qué se tendrá que tener para que se pueda dar? A diferencia de otras medidas que hemos tomado a partir de establecer parámetros en los indicadores en materia de salud, en este caso lo que hemos decidido es que lo que necesitamos es tener ya una dinámica consolidada a la baja de la emergencia sanitaria. Será un asunto que evalúe la Mesa de Salud. No queremos establecerlo en términos de un indicador en específico, porque vamos a tener que considerar una serie de factores que exigen un análisis más a profundidad. Nosotros lo que queremos es que la gente sepa que hoy la prioridad para el gobierno de Jalisco y para nuestro Estado es poder generar condiciones para regresar gradualmente a la presencialidad. Los criterios los planteaba Bárbara con claridad. Estamos evaluando la manera como se da la incidencia en el Estado. Vamos a seguir monitoreando nuestra capacidad del sistema hospitalario. Los indicadores en materia de positividad son los mismos que hemos venido midiendo y lo que estamos esperando es que haya una
consolidación de la tendencia a la baja, que todavía en este momento, aunque se va dando, no podemos decir que está consolidada. Es decir, estamos en una especie de mesetas, aunque no quiero usar los términos que luego usan allá, porque de estabilización. O sea, estamos estabilizados con una cierta tendencia a la baja, pero necesitamos que esa tendencia se consolide en las próximas semanas. Si eso sucede, estaremos en condiciones de anunciar el regreso a la presencialidad con 15 días de anticipación, que es lo que estimamos nos va a llevar preparar a nuestros maestros y a nuestras escuelas para estar listos para iniciar ese proceso. Entonces, espero que en los próximos días esta inercia se consolide y que podamos dar ya los primeros pasos. Buenas tardes, Guillermo Silva del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Nada más preguntar cómo van a hacerlos o cómo van a habilitar a los docentes para los accesos de los alumnos. Se va a estar tomando la temperatura, pero si también las mismas autoridades les van a brindar todo el equipamiento para cumplir con los protocolos de acceso. Sí. Sí, por supuesto. Todos estos meses hemos estado preparados con compras, con estrategias, monitoreando, como lo decía, lo que ha funcionado en otros sistemas educativos. Hemos hecho compras y canalizado el presupuesto a fortalecer los medios que les vamos a brindar a las escuelas. Esto lo hacemos de la mano de las familias. Antes de que iniciara el ciclo escolar, recordemos que los profesores iniciaron desde el 3 de agosto sus actividades y las clases empezaron el 24. Esas 3 semanas básicamente lo que se estuvo haciendo fue organizar el esquema de colaboración con los padres de familia una vez que ya fuera necesario. Los 15 días previos al anuncio y después a la operación se dedicarán precisamente para trabajar esos comités, los filtros, y por supuesto tan importante es lo que sucede en el filtro como lo que sucede antes y después. Antes, el primer filtro es el hogar. Un padre de familia tiene que cerciorarse que su hijo va sano a la escuela, tiene que cerciorarse que no tiene temperatura, tiene que cerciorarse que no presenta ninguna complicación, porque es preferible que permanezca en casa y que se acuda a un centro de salud. Y después, el tema del hábito que tiene que generar cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes es importantísimo para no compartir instrumentos, alimentos, cubrebocas, etcétera. Entonces, va de la mano el filtro, la sanitización al interior de la escuela previo y la capacitación. Eso sí, perdón, Memo, eso sí vamos a revisarlo nosotros, pero tenemos que aclarar que lo que necesitamos es que se entienda que va a ser indispensable la corresponsabilidad. Es decir, si los papás no nos ayudan a que cuando vean síntomas en sus hijos no lo manden a la escuela, pues por más que nosotros tengamos filtros va a ser muy complicado. Segundo, necesitamos que nos manden a los niños con su cubrebocas. Vamos a tener una reserva por si se ofrece, pero creo que es indispensable que entendamos todos que estas medidas tienen que irse resolviendo desde la casa. Vamos a, por supuesto, a hacer un diseño específico para escuelas en zonas marginadas, en donde tendremos la posibilidad de apoyarlos en ese sentido, pero en general lo que necesitamos es pues, que nos ayuden, porque si no, cualquier esfuerzo institucional que queramos hacer va a ser insuficiente. Entonces, los filtros van a estar operando, sí, va a tener que acudirse a la escuela con el cubrebocas. Si a alguien le falta y no tiene, pues le vamos a ayudar, pero necesitamos que nos ayude. Yo creo que ya esa parte o esa idea de la responsabilidad individual ha ido ganando terreno en Jalisco. No creo que ese vaya a ser un problema. Y sobre todo el de estar vigilando y monitoreando a nuestros hijos para que ante la presencia de cualquier síntoma evitemos mandarlos a clases. Okay. Y la segunda pregunta, ¿queda ahorita totalmente eliminado el receso o el recreo como tal debido por la reducción de horas? Pero también la recomendación sería mandarlos ya desayunados y que no lleven ningún tipo de alimento entonces cuando vayan a estas asesorías. Los recesos se utilizan incluso para darle viabilidad al proyecto de la permanencia de los alumnos, para la higiene. Habrá recesos también para escalonar y utilizar zonas que ordinariamente no se utilizan. Las escuelas que tienen domo lo van a utilizar, vamos a optimizar los espacios. Lo que se quita es el consumo de alimentos, efectivamente es deseable, por eso estas jornadas un poco disminuidas del ordinario, de tal manera que el niño pueda ir, si está en el turno matutino, bien desayunado, si va al turno vespertino, bien comido. Es importante entenderlo. En la etapa 2, estamos en la etapa 1. La etapa 2, que hemos definido presencialidad intermedia, no hay consumo de alimentos. Lo que hay son recesos de 15 minutos enfocados fundamentalmente a tareas de higiene y desinfección de los espacios. Entonces, va a ser importante este asunto. Tenemos que
mandar el mensaje de que es un proceso que va a ser gradual y vamos a ir paso a paso para evitar en la medida de lo posible el riesgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo Gómez de Heraldo Radio y Crónica Jalisco. Dos preguntas. La primera sería, en la etapa 2 mencionó que el viernes sería de receso para los maestros, es decir, que ya a partir de esa etapa no habría clases para los alumnos el viernes, se prepara el maestro. Y la segunda sería, cuando sea presencial, y los niños que estén en casa, ¿cómo van a llevar sus clases? Y el maestro va a estar ocupado con los que estén en el aula. Sí, bueno, en ese sentido lo describes muy bien. Las actividades de los alumnos presenciales de la mitad del grupo serán lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes el maestro no atiende alumnos precisamente para preparar su actividad docente, su preparación de clase. Y la siguiente semana es lo mismo, pero con el otro 50%. En este sentido, los alumnos que no van esa semana no van a ser atendidos a la distancia. Eso es una situación que también armamos junto con el sindicato, de tal manera que los maestros no tuvieran doble trabajo, porque si no tendrían que atender a los alumnos dentro del aula y luego a la otra mitad a la distancia. En ese sentido, dejarán actividades de una semana a otra para que no se distraigan los maestros y se puedan concentrar en la presencialidad. Dicho de otra manera, los que descansan después de su semana de clases, no propiamente descansan, sino que hacen las tareas y las actividades que les van a programar los maestros para su semana de no presencialidad. Les dejarían como una tarea larga de semana. Correcto, es correcto. Y hay que recordar que aquí hemos ganado mucho. La primera etapa nos enseñó muchas cosas. La transformación digital de los maestros fue sorprendente. Es más la cantidad de maestros que utilizan las herramientas digitales y que seguramente dejarán ahí los contenidos para que esa semana puedan ser atendidos por los alumnos. Y también decir que la plataforma de Recrea Digital cubre ese objetivo. Y precisamente también es prudente decir que esta segunda etapa tiene el espíritu de atender a aquellos niños que han tenido dificultades en la conectividad. Es algo de lo que ha alentado a la mesa a tener una precisión y un empuje hacia la presencialidad, porque hay que reconocer que hay muchos niños que no tienen esa tecnología aún y se les ha dificultado su avance educativo. Muchas gracias. Gracias. Vale la pena nada más recordar también que esta propuesta que estamos presentando el día de hoy va a ser presentada el miércoles en la Ciudad de México a los gobernadores de la Alianza Federalista, porque fue el compromiso de Jalisco presentar un modelo consensado y es probable que sea también la ruta de trabajo de otros estados de la República. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Universidad de Guadalajara ya dio a conocer una ruta para el regreso a clases, octubre, noviembre. ¿Qué les parece? Ellos llevan también una proyección de la pandemia. ¿Qué les pareció esa ruta que dio a conocer la Universidad de Guadalajara? Y no sé si no se pueden basar en ella. Sí, a ver, estaba totalmente homologado, es lo que decíamos. La universidad, ahí dieron fechas. Ahí la Universidad de Guadalajara es parte de esta mesa que votó ayer tanto en la mesa de salud como en la mesa de educación. Entonces, estaban homologadas. Si quieres, Alfonso, explicarnos cómo está el criterio de homologación en ese sentido. Con mucho gusto. Acordamos juntos con la Universidad de Guadalajara y las demás universidades qué podíamos autorizar. Aún así, cada universidad podía posponer, que fue lo que hizo la Universidad de Guadalajara, su digamos, incorporación de los alumnos. Definieron una etapa 1, una 2 y una 3. Pero habíamos acordado y acordamos y seguimos en el mismo acuerdo los mismos criterios que mencionamos ahorita para alumnos de primer semestre, para clases que requieren laboratorios y para actividades próximas de graduación. Otras universidades también optaron por la misma opción de decir, está bien, esto está autorizado, pero no lo hago todo ahorita, lo hago posterior. Entonces, por eso se llama la primera y segunda etapa. Exactamente en la segunda etapa que entra la UDG, estamos todos homologados. Y para la tercera, también está establecido más o menos en las fechas, que aclaremos, la UDG lo dijo, fechas tentativas, sujetas también a la evolución de la pandemia. Así lo han planteado y así estamos trabajando en armonía con ellos. Las fechas van a estar en sintonía. Lo que pasa es que no hay certeza todavía de las fechas. Lo que dijo la UDG son fechas tentativas que están aquí. Que es lo autorizado en la 1 y 2. En la 1 y 2. Justamente es lo que ya tenemos. Pero lo que quiero decir es que estamos en total sintonía y se van a homologar los criterios. Lo único pues que nos detiene para dar esos pasos pues es el tema de que ni la UDG, ni nosotros, ni nadie sabe exactamente una fecha en la que hay esas condiciones, aunque tenemos proyecciones que son las de la universidad, las mismas con las que nosotros estamos tomando decisiones. Vamos a dar lectura a preguntas que llegaron de reporteros que nos ven en las redes sociales. Víctor Ramírez, de W Radio y Occidental.
El presidente municipal de Zapopan insiste en que organismos internacionales avalan que se regrese a clases. ¿Cómo se va a trabajar con las autoridades municipales en ese tema y con puntos de vista diferentes? Y si se tiene una proyección de qué porcentaje de contagios o nuevos brotes de contagios se pueden dar con el regreso presencial a clases. No hay respuestas en específico a planteamientos que surjan de manera específica de algún municipio. El presidente de Zapopan es parte de la mesa de salud. La máxima autoridad sanitaria está establecida en el nivel de gobierno estatal. Aquí se definirán los criterios y bueno, todas las opiniones de los alcaldes siempre son bienvenidas, pero ya estos son los criterios con los que vamos a transitar y como lo dije, la fecha, que es en todo caso a lo que se refieren, se va a tomar en la mesa de salud a partir de la información que se defina como adecuada para poder fijar una fecha de arranque. Gina Flores de Jalisco TV, la baja tasa de contagios en menores de 15 años no tiene que ver con el hecho de que estén en casa y eso puede significar que al regresar incrementarán los casos en estos rangos de edad. Pensar que alguien está en casa todavía a estas alturas, pues, ¿para qué les contesto? La ciudad está funcionando, el Estado está en plena actividad, el regreso a clases es sin duda un tema que incide en la movilidad, pero evidentemente no es un asunto que tenga que ver con que los niños estén encerrados en sus casas, sino con lo que ya se explicaba aquí en términos técnicos, y nosotros consideramos, me refiero a la mesa de salud, que podemos con este diseño bajar el nivel de riesgo, habiendo aclarado que hay un nivel de riesgo y habrá un nivel de riesgo de manera permanente durante cuando menos, según la Organización Mundial de la Salud, 2 años nomás. Pues insisto, si alguien cree que podemos dejar a los niños sin ir a la escuela 2 años, pues entonces que critique y que señale y que juzgue todo lo que quiera nuestra estrategia, pero tenemos que encontrar una ruta para resolver este tema. Sí, ahí me gustaría complementar diciendo que ya tenemos la experiencia de las guarderías que comentaba el secretario de Educación y no hemos tenido grandes problemas ahí. Por supuesto, como dice el gobernador, todo hay un riesgo. Y ahora bien, aunque si bien al inicio los niños efectivamente estuvieron menos expuestos al virus porque estaban en casa, como lo dice el gobernador, hoy ya vemos que están fuera. Si se dan una vuelta por las colonias, pues los niños están en la calle, los niños ya andan en los centros comerciales, y lamentablemente en las zonas marginadas, pues incluso tienen un mayor riesgo estando ahí que estando en una escuela. Coordinadora, buenas tardes. Román Ortega de Mega Noticias y Zona 3. Mencionaba que se va a hacer la evaluación de los maestros en una plataforma. Mencionaba que unos están asegurados por el ISSSTE, otros por el Seguro Social. La pregunta es, ¿va a ser una sola plataforma para todos o los del ISSSTE se van a evaluar en una plataforma del ISSSTE, los del IMSS en el IMSS? ¿Va a ser plataforma del gobierno del Estado? ¿Cómo va a funcionar? Se trata de una homologación, es una única plataforma, se está trabajando estratégicamente con cada uno de los componentes o de las instituciones del sector salud. Tenemos una base de datos que se comunica con la plataforma de educación, con el expediente del maestro, y esa plataforma que daremos a conocer a partir de este fin de semana es una herramienta universal. Aremi Reyes de Cuadratín, Jalisco. ¿Cómo va a ser el manejo del regreso a clases en educación especial como los centros de atención múltiple? Por supuesto que ellos tienen sus propios protocolos. Si ustedes han observado, cada decisión que hemos tomado sale una decisión general y después sale un protocolo por nivel educativo o por servicio educativo. Ellos tendrán las especificaciones, son evidentemente equiparables, pero con una consideración especial, porque en la mesa ha sido recurrente la importancia que tiene el servicio que se le da a los niños que requieren de una atención especial, porque en su inmensa mayoría son indispensables hacerlo en físico, como sería del entender de todos. Dalia Rojas de Radio Fórmula Jalisco. Este proceso tiene el aval de la Federación. ¿Se ha sostenido un diálogo en este sentido con las autoridades federales de educación? Y las medidas anteriormente mencionadas se aplican para escuelas tanto públicas como privadas. ¿Y cómo se plantea garantizar el cumplimiento de los protocolos?
Pues como hemos hecho cada paso que ha funcionado bien en nuestro estado, mantenemos comunicación con la Federación, pero las definiciones sobre lo que pase en Jalisco se toman en Jalisco. Lo haremos con respeto, pero pues cada decisión que hemos tomado ha sido bajo la misma lógica. Aquí hemos sabido cómo transitar en medio de esta emergencia y confiamos en que las decisiones que se van a tomar al respecto sean las correctas. No se puede romper el diálogo en un momento como este, pero tampoco dependemos en ese sentido de que nos impongan una visión, porque hasta ahora eso no ha sucedido. Es decir, no hay cambio alguno en lo que ha sido la ruta que hemos seguido. Comunicación, no sometimiento. La última pregunta sobre el tema de Sigourney Flores del Informador. ¿Los maestros con diabetes, hipertensión o cualquier comorbilidad sí regresan a clases? No, es lo que hemos dicho. Justo lo que necesitamos es un diagnóstico puntual para saber si realmente hay algún impedimento que ponga en riesgo a los maestros, y aquellos que tengan algún nivel de riesgo tendrán, por supuesto, las consideraciones necesarias para cuidar su salud. Es justamente el propósito de este diagnóstico, porque tenemos que tener claridad de cuál es la situación en materia de salud de cada maestro de Jalisco para poder precisamente cuidar su integridad y no exponerlos de manera innecesaria. Es lo que vamos a hacer justo con este diagnóstico. Serían todas las preguntas del tema. Muy bien. ¿Algún otro tema de los medios? ¿No? Voy a dar lectura a unas que han llegado de redes sociales. ¿Sí? Bueno, y unas compañeras. ¿Mande? ¿Ya hicieron team back? Sí, ya hicimos. Preguntarle acerca de esta alianza federalista, ¿qué es lo que nos puede adelantar? ¿Qué es lo que se le va a presentar? ¿En qué día? Allá a la Secretaría de Hacienda, al Gobierno Federal. ¿Qué tiene acerca de esto? Nosotros vamos a reunir el próximo miércoles. Será la primera reunión que realice la alianza en la Ciudad de México. Tenemos como prioridades los temas de educación, que es este que vamos a presentar, y el segundo, la revisión de una propuesta construida por los gobiernos estatales de cómo se podría hacer un ajuste en el presupuesto para evitar que los estados reciban menos dinero que lo que recibimos en este año. Entonces vamos a preparar una propuesta que le vamos a presentar al secretario de Hacienda. Los equipos técnicos están trabajando toda esta semana en ella. Se va a discutir el miércoles en la Ciudad de México. Yo hablé con el secretario de Hacienda apenas el día de ayer, ayer fue, y acordamos que en cuanto tengamos esa propuesta consensada, se podrá generar una reunión para platicar sobre ella. Entonces, son los dos temas que traemos, el acordar el mecanismo de regreso a clases presenciales entre todos los estados y la propuesta de ajuste al presupuesto que queremos plantear al presidente de la República y al secretario de Hacienda. Entonces, ¿los 10 estados regresarían igual? ¿Los 10 estados que le integran regresarían los 10? La idea es que el modelo que está presentando Jalisco pueda servir de referente para que los demás estados tengan el mismo protocolo. No significa que regresemos en el mismo momento, porque ya como explicamos eso dependerá de la circunstancia de cada estado, pero que cuando un estado regrese sea bajo este modelo, que es el que creo puede generar consenso con los gobernadores de los estados. Gobernador, buenas tardes. De lo que mencionaba que ya tuvo la oportunidad de hablar con el secretario de Hacienda y lo que pudo hablar con el presidente en su visita el fin de semana, tocaron el tema de los recursos del Fortasec, hablando del presupuesto, y bueno, ¿qué respuesta tuvo? La respuesta fue que el secretario de Hacienda va a platicar con nosotros, que vamos a aclarar los puntos, no solamente Fortasec, sin duda es un tema importante por lo que significa, pero por ejemplo, necesitamos que nos aclare por qué las partidas de mantenimiento carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están en ceros. Vamos a llevar un planteamiento de profundidad, es decir, más allá de la propuesta general que queremos presentar para el país, Jalisco también va a sentarse a platicar en específico la agenda de pendientes que yo puse sobre la mesa con el presidente de México. El presidente se comprometió conmigo a que se iba a atender nuestras preocupaciones, nuestras dudas y que íbamos a tratar de encontrar una solución. El presidente me dijo que él tenía la información de que los gobiernos no iban a recibir menos recursos y yo le dije que la propuesta que se estaba poniendo sobre la mesa significaba una reducción importante en las participaciones y en las aportaciones. Entonces la reunión con el secretario de Hacienda va a ser para aclarar esta situación, entender bien cualquier aspecto que pueda
estar, digamos, sin precisar en el presupuesto como nos lo entregaron y como lo entregaron al Congreso, y espero que se puedan aclarar las dudas. Nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y vamos a mantener informado al pueblo de Jalisco, y también lo digo, lo hicimos, creo, de la forma correcta. Yo le planteé el tema al presidente con respeto, sin aspavientos, sin ánimo de confrontación, y el presidente dijo que iba a atender lo que le pusimos sobre la mesa. Confío en que así sea, pero también reitero mi compromiso de que vamos a defender a nuestro Estado hasta donde tope. ¿Sí hay entonces la posibilidad de que se reasignen estos recursos, sobre todo por Portaseco? Es que si no sucede así, si lo que se aprueba es lo que se mandó, pues entonces estamos en un problema. El presidente se comprometió delante de todos, ustedes lo oyeron, a resolver el pendiente del peribús, de mi macro periférico, que simplemente de este año nos deben 750 millones de pesos. Se comprometió a que iba a quedar etiquetada para arrancar el año que entra la línea 4. Ustedes escucharon. Entonces, esto implica que se hagan ajustes en el presupuesto, pero nosotros queremos, sobre todo, que aspectos como este que menciono, mantenimiento de carreteras, los recursos para los municipios, aclarar los temas en materia de salud, el presupuesto en materia de salud, pues sean revisados, aclarados y, si es necesario, sí, corregidos. Eso es lo que yo esperaría que sucediera. Gobernador, sobre la pandemia aquí en Jalisco, ¿no se tiene un plan de manejo de residuos de las personas que se tratan en casa? Es decir, la basura se va en lo general. ¿Tiene reporte de si ya en los tiraderos de Picachos, Laureles o el mismo Mazatlán hay brote de COVID entre los pepenadores? No tenemos reporte ni registro alguno del tema, pero recuerden ustedes que los temas del manejo de la basura es un servicio público de carácter municipal, y desconozco si los municipios tengan algún esquema en específico. Nosotros Ninguno. En el Estado no tenemos registro de un problema en el destino final de la basura. Hasta ahora ese no ha sido un problema. Me dicen que también ha habido un muestreo y un monitoreo de los recolectores de basura y no ha habido tampoco algún problema. Y lo último sobre el regreso escalonado, si bien la pandemia no es igual en el país, tampoco es en Jalisco, en algunos municipios sí se podría adelantar el regreso a clases presenciales. No. ¿O va parejo? Nosotros hemos explicado ya desde antes que esta idea de hacer estrategias diferenciadas en el territorio es muy complicada de aplicarlas en la realidad. Entonces, cuando se toma una decisión, será de alcance estatal. Gracias. Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín, Jalisco. Hay indignación social porque, de acuerdo con un dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un exfuncionario municipal de Puerto Vallarta solo debe pagar 13,000 pesos por compensación a una niña de la cual abusó. ¿Cuál es su postura, toda vez que usted mismo señaló cuando un juez no vinculó a proceso a este sujeto? Pues un asunto de impartición de justicia, que no es un tema que me toque resolver a mí. Si en algo podemos ayudar, con mucho gusto, pero no es un tema que sea competencia del gobernador. Francisco de Anda, ¿cuál es la política ¿Cuál es la política del Ejecutivo respecto al personal de confianza que tiene otro trabajo en otros entes de gobierno? ¿Qué opina del caso del director jurídico del Injalreso, que también es abogado de la Policía de Guadalajara? Lo vi en el medio. No puede haber ningún funcionario que tenga responsabilidades que se contrapongan para poder cumplirlas cabalmente. Lo revisará el área jurídica, y como hemos hecho en otros casos, si en algún asunto alguien está en esas condiciones, pues tendrá que actuarse para que no haya ningún ejercicio de dobletear funciones y dobletear sueldo. Brenda Beltrán, de CPS Noticias Puerto Vallarta. ¿Cómo se encuentra Puerto Vallarta en el tema de COVID-19? ¿No se ha disparado los casos por la apertura ya de bares, cabarets y antros en la ciudad? ¿Y por qué las defunciones que reporta Radar Jalisco, que son 205, no coinciden con la del registro civil, que informa que son 380? No, a ver, esos asuntos de las supuestas inconsistencias de la información en la modalidad, creo que hay que dejar en claro que lo que está registrado oficialmente es lo que hay. Aquí no escondemos cifras. Segundo, la ocupación hospitalaria en Vallarta ha ido disminuyendo en los últimos días, afortunadamente. Cuando se abrieron las playas no hubo un repunte de casos, se pudo operar correctamente los protocolos. Entonces, en general, Puerto Vallarta está estable, con tendencia a la baja también. Vamos avanzando, y voy a estar por allá el día sábado con el presidente municipal viendo algunos pendientes. Mañana voy de gira
a la sierra, y luego vamos hacia la costa. Entonces, Vallarta afortunadamente estable y caminando bien. Gobernador, preguntarle, se cumplieron 2 años ayer de este hallazgo de los tráileres con cuerpos, con cadáveres, que poco ha avanzado la investigación. Nos preguntamos los jaliscienses con la aparición de fosas, ¿qué está pasando en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? ¿Cómo va el asunto y cómo va la investigación respecto a este lamentable hecho que dio la vuelta al mundo? La investigación no tiene que ver con nosotros. Una vez más, yo contesto con mucho gusto los temas que le correspondan al gobierno del Estado, pero particularmente este asunto está en las instancias de Procuración de Justicia y son investigaciones que tienen que deslindarse hasta donde recuerdo y donde sé, particularmente por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, hay que ver con ellos. Lo que yo puedo decir es Ciencias Forenses va cumpliendo con su agenda de trabajo. Estamos en un momento de transición, no hemos volvido a tener este problema. A pesar de la emergencia sanitaria, las capacidades de Ciencias Forenses no se han visto rebasadas. Y pues lo de las fosas lo hemos explicado una y otra vez. El gobierno de Jalisco está buscando a nuestros desaparecidos. El hecho de que aparezcan fosas no es fortuito, es porque las estamos buscando, es porque estamos buscando a quienes nos faltan. Y vamos a continuar en esa ruta que en el pasado se olvidó, en el pasado se dejó como un asunto en el que prefirieron no meterse en problemas. Nosotros seguimos buscando y esperamos que este esfuerzo que estamos haciendo nos ayude a encontrar a los que faltan en Jalisco. En ese mismo tema, gobernador Juan Carlos Huerta, de Noticiero El Financiero, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya está prácticamente a su capacidad, hay más de 400 cuerpos que no han sido debidamente identificados ni tampoco inhumados de manera preventiva como se preveía en los demás panteones de El Salto y Guadalajara. De hecho, se informa del Salto que ya se llenó el cupo. Se van a comprar criptas nuevas. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque también el panteón forense que se iba a hacer en Tonalá quedó pendiente. Muchos de estos personas que aparecen en las fosas no están identificadas ni tampoco están reportadas en su mayoría como desaparecidos. O sea, son otros desaparecidos independientes a los que se busca. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en estos? ¿Ya tienen delimitada alguna estrategia en este sentido? Bueno, nomás tendría una observación, Juan Carlos, que no necesariamente es que no sean los que están desaparecidos, es que los procesos de identificación llevan algún tiempo, pero generalmente conforme se van identificando cuerpos, una gran mayoría son o corresponden a expedientes de personas desaparecidas, los que se van encontrando en las fosas. Pero lo que te ofrezco es, luego el problema cuando hacemos de muchos temas las ruedas es que no traigo toda la información a la mano. Preparamos hoy mismo, le pido a Carlos y Álvaro que preparen la información de cómo está el tema de disponibilidad de espacios. Tiene un plan completo. No tenemos hasta el momento un problema de desbordamiento, no lo hemos tenido en los 2 años, en los casi ya 2 años que llevamos en el gobierno del Estado y estamos preparados para que eso no suceda. Pero les puedo hacer una tarjeta informativa con los detalles de los márgenes de maniobra que tenemos y las previsiones que se han tomado para evitar que se vaya a ver rebasada nuestra capacidad de atención en ciencias forenses. Serían todas las preguntas. Agradecemos a los medios de comunicación por su cobertura. Un gusto verlos de nuevo y estamos en contacto.